Y como también se los prometimos hace unos días, en este programa nos encanta agarrar por los cuernos los temas tabúes. Esos temas de que en otros lados dicen, ay, no se vayan a tratar en televisión porque no hay que autocensurarnos, están mal visto. Además, a las mujeres no les gusta hablar de esos temas. No, a las mujeres de este país les gusta empoderarse con información y con pluralidad de ideas, con pluralidad de posiciones. Y eso nos encanta en este programa, porque creemos en este programa que el miedo es ignorancia, que evitar tratar un tema delicado es volvernos incapaces de enfrentar esos temas delicados. Y es mejor hablarlo con expertos, dejar a un lado las creencias y apostarle a la ciencia, a la evidencia científica, al derecho. Y por eso hoy vamos a hablar del aborto, uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar, que ha polemizado en las últimas semanas, que ha polarizado en las últimas semanas, y queremos hablarlo de frente a ustedes, de Pisa y Corre, y están con nosotros, y de verdad les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Karen Luna, abogada. Ella es investigadora de Gire. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida, Nacho. Qué gusto tenerte acá. Qué gusto estar aquí. Y está también con nosotros Fray Julián Cruzalta, asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir. Fray, ¿cómo está? Qué gusto tenerle aquí. A ver, una primera reacción muy breve de lo que acabo de presentar de Armando Vega Gil, el movimiento de Me Too. ¿Cuál es tu percepción? Hay muchísimas cosas que no logramos unir en un solo hilo. Me parece lamentable, por supuesto, la decisión que tomó Armando, pero es cierto que también tenemos un problema en donde las mujeres ciertamente no podemos acudir a las instancias de justicia, entonces no creo que debamos de verlo como víctimas y victimarios, sino que hay situaciones que nos duelen como sociedad a todos. Y a Muy bien, entonces, decías tú, lo que yo planteaba en el Pisa y Corre es polarizar víctimas y victimarios. No tanto, creo que más bien en redes se ha polarizado, pero me parece que podemos ver puntos que nos duelen tanto a unos como a otras, ¿no? A la sociedad en su conjunto, pero ciertamente sí, las mujeres estamos en una posición de desventaja indudablemente. Y tú eres abogada, y yo planteaba de lo que se trataría más que erigirnos como una fiscalía tuitera, es identificar cuál es el delito, dar con los responsables, que los responsables tengan una sanción, que se repare el daño y que se garantice la no repetición. ¿Estoy en lo correcto? Por un lado eso, pero también es cierto que tenemos mucha tarea pendiente en el aspecto de cambiar la cultura. Finalmente es eso, es entender que las mujeres no somos cosas, que las mujeres somos seres humanos y que justo no tenemos que ser tratadas de manera discriminatoria ni revictimizarnos, etc. Muy bien, entremos entonces al debate. Mi querido Fray, gracias por estar acá. Es interesante tener una opinión de usted, porque usted se dedica a formar religiosas y a formar sacerdotes, ¿cierto? Sí, es mi labor, es docente. ¿Qué les dice sobre el aborto? Una mujer que decide interrumpir su embarazo, en el caso de la Ciudad de México, antes de las 12 semanas, ¿es una criminal? ¿Se va a ir directito al infierno? Estas palabras, infierno, pecado, fe, lo que dice Dios, ¿deben estar presentes en el debate sobre la interrupción legal del embarazo? No, yo creo que es muy importante separar, porque aquí juegan mucho las emociones. Uno oye una palabra aborto, inmediatamente lo emocional gana, y cuando gana lo emocional, el tema de las ideas queda fuera. Entonces hay que separar. La discusión en México hoy es sobre ideas, sobre leyes, sobre derechos. Este es un terreno muy discutible, polémico. Otra es la discusión sobre valores y principios. Hay que separarlos. Hay que separarlos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y otra es la discusión sobre creencias. Las creencias son muy respetables. Es muy difícil hacer la discusión sobre creencias. La creencia de quién, todas son respetables. El artículo Nadie va a ganar ahí. Claro, no es. Y nadie puede imponer creencias a nadie. Te convenzo o no te convenzo de mi creencia, te autoconvences. Ajá. Por eso el terreno de las creencias es minado para estos temas. No hay que empezar una discusión con yo creo que, sí. Me parece que una vez leí... No, a ver, argumentos, ¿Quién leyes. Que ahí hay una persona humana, desde el que se une un óvulo o un espermatozoide, es el terreno de la creencia. No le voy a poder rebatir ni discutir, es su creencia. Pero poner eso en leyes que nos afectan a gentes que creemos ahí está o no creemos, ahí está el problema. No se puede basar en creencias. Buen planteamiento. Abogada, un espermatozoide fecunda un óvulo. Dicen, desde ahí ya hay vida y hay derechos. ¿Es verdad?
No, no es verdad. No podemos discutir. Por supuesto que hay vida, pero eso no significa que eso deba de estar por encima de la madre. Y eso no significa que debamos de equiparar el feto a una persona humana. Desde el punto de vista jurídico, es hasta que nace. Entonces, aquí sería muy importante... O sea, no ni siquiera en el mes 5, en el mes 6 o 7 de embarazo, hasta que nace. Digamos que el cuidado del embarazo o su protección es incremental conforme avanza el embarazo. Es importante sí tomar en cuenta que no es lo mismo un embarazo de 4 o 6 semanas, que es por lo regular el momento en el que se interrumpen los embarazos en Ciudad de México, que un embarazo a término, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ciertamente también dice la Corte Interamericana que persona es hasta que nace, sin duda alguna. Y hasta que naces tienes derechos. Jurídicamente eres persona hasta que naces. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Católica, Fray, respecto a la interrupción legal del embarazo? ¿Es verdad que las mujeres son mal vistas cuando interrumpen su embarazo por la Iglesia Católica? Jesús no predicó el infierno ni el miedo. Jesús predicó la libertad y la responsabilidad. Entonces, en la Iglesia Católica priva el asunto de la compasión y la misericordia. Ninguna mujer aborta por deporte. No es deporte abortar. Ninguna mujer va con una sonrisa. Ay, qué bueno, ya me embaracé para abortar. Es un drama. Entonces, se tiene que ver con compasión esa mujer. Es un drama, aunque tome esa decisión libremente, esa mujer no va con alegría a su corazón. Entonces, lo primero es pensar en la vida de esa mujer, ser compasivo. Es una mujer que ya va sufriendo, que ha tenido todo en la historia que no escuchamos. Cada mujer y cada persona es diferente y siempre peleamos por el derecho del no nacido y nunca pensamos en el derecho de la nacida de esa mujer, sus preocupaciones, su situación. Entonces, criminalizarla en general, decir son unas asesinas todas, no es comprender el sentido de la vida. La vida es personal. El verbo vivir, en griego, zoe, es un verbo intransitivo. Nadie puede vivir mi vida. Y eso es lo que hay que defender, la vida de cada mujer en su historia personal. Y el problema es que la mayoría de gente en asuntos religiosos defiende la vida en abstracto. La vida es algo que anda volando como una nata. Y como en el catecismo, tú una vez me dijiste algo, parece que esgrimimos los argumentos religiosos como cuando éramos niños en el catecismo. Claro, no como adultos, porque en este país somos gente muy religiosa pero infantil. Recibimos formación religiosa a los 9, 10 años y nos quedamos con esas respuestas de niño o niña. Hoy somos gente de 40, 50 años que seguimos respondiendo infantilmente. Es decir, hay principios, pero los principios no son absolutos. Okay. Se tienen que tomar carnita en cada historia. Y hay mujeres que el bien mayor es interrumpir un embarazo en su historia. En otra no sería el bien mayor. ¿Quién lo decide? Esa mujer implicada solamente. El problema es que en un mundo patriarcal los que decidimos somos los hombres. Machos. Es decir, por mi cuerpo no va a pasar el tema aborto sí o aborto no. Yo no me voy a morir. Porque las mujeres en buena medida clandestino. están vistas, pues ni siquiera para experimentar placer, sino simple y sencillamente para reproducir. Claro. No son sujetos de su historia. Y esto es la ética. Mirar a las mujeres no como objetos, sujetos de su historia. Y eso nos cuesta porque es el machismo otra vez. Abogada, traes aquí un trapo, diría la senadora Lili Téllez. ¿Quién puso este trapo en mi escaño? ¡Qué falta de respeto! Porque yo no soy una asesina y las mujeres son asesinas las que abortan. ¿Qué significa este trapo verde, como diría Lili Téllez? Bueno, el año pasado vimos en Argentina cómo el movimiento feminista salió a las calles y realmente estuvieron prácticamente a punto de lograr la despenalización. Este símbolo viene es más antiguo, la forma del pañuelo viene de las madres de la Plaza de Mayo, pero bueno, se tomó el color verde y entonces ha sido adoptado por las feministas de toda la región, por supuesto en México también. Y pues, ¿que son asesinas? ¿Son criminales, como decía Lili Téllez? Pues no, lejos de eso. Al contrario, me preocupa que las autoridades, que una legisladora piense que al revés, que somos asesinas, cuando más bien debería de preocuparnos cosas como la alta tasa de muerte materna por aborto, otras situaciones como la violencia obstétrica, ¿no? La falta de atención en el parto. ¿Por qué eso no nos preocupa? ¿Y por qué sí nos preocupa criminalizar a mujeres que están ejerciendo sus derechos humanos a la salud, a la vida, a la autonomía reproductiva, que son derechos que están consagrados, ¿no?
Muy bien, me quedan 20 segundos. ¿Qué está pasando en Nuevo León? ¿Qué sucedió en Nuevo León? Sucedió en Nuevo León que los legisladores decidieron en la Constitución poner la protección a la vida desde la concepción. Esto, bueno, en términos discursivos es preocupante, sin embargo, es muy importante que el público sepa que las causales que están vigentes en Nuevo León, en el Código Penal, siguen vigentes. Las personas que necesiten ir a hacerse un aborto, por ejemplo, por violación sexual, totalmente pueden ir, niñas y mujeres a partir de los 12 años, sin necesidad de acompañarse de padre o madre. Muy bien. Karen, abogada, muchas gracias por haber estado esta mañana. Fray Julián, gracias. Qué privilegio tenerte aquí. Lo único que quiero añadir es que la discusión tiene que ser ética. Ética no es costumbre, ética es dar razones de peso. Y no hay razones de peso para seguir criminalizando a las mujeres. Tenemos que pasar del terreno de las creencias al terreno de la ética para poder entrar entonces en una discusión sana en el país y aterrizar en el terreno de los derechos y las leyes. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes tienen la última palabra. Seguimos en Sale el Sol.